Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde estaremos hablando acerca de los aspectos legales que caracterizan a una microempresa en Colombia. Mi nombre es María Fernanda Correa, hago parte del grupo número 1 de la materia Contabilidad Simplificada de la Tecnología en Contabilidad Financiera de las Unidades Tecnológicas de Santander, junto con mis compañeras Carol Barrera, Yurli Paola Carvajal, Dayana Fernández, Alba García y Tatiana Macías. En la presentación de este podcast explicaremos de una manera elemental todos los pasos que comprenden necesariamente la creación de empresa en Colombia. Para el desarrollo de esta norma se tuvo en cuenta las siguientes leyes. Ley 590 del 10 de julio de 2000, por lo cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Ley 905 del 2 de agosto del 2004, por la cual se modifica la Ley 590 del 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia. También tuvimos en cuenta el artículo 75 de la Ley 1151 del año 2007, por el cual se expide el Plan Nacional del Desarrollo 2006 al 2010. También el decreto número 1878 del 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto número 2649 de 1993 y por último se tuvo en cuenta la ley 1429 del 2010, por la cual se expide la ley de formalización y generalización de empleo. Damos entonces inicio al análisis de los aspectos legales que caracterizan a una microempresa en Colombia. De acuerdo al anexo 2420 del 2015, normas de información financiera para el grupo 3, y basándonos en el capítulo 1 con respecto a lo que son las microempresas, hay una serie de características que nos ayudan a determinar a qué tipo de microempresa podemos aplicar estas normas. Uno de sus 3 requisitos son que su planta de personal o de trabajadores no sea superior a 10. Y aquí excluimos a aquellas personas prestadoras de servicios como de consultoría y asesoría externa. También el cálculo del número de trabajadores lo tomamos en base a un promedio de 12 meses correspondiente al año anterior. Si en el caso de que se fuera a dar inicio a una nueva microempresa, pues se mide de acuerdo a la función de la información existente al momento del inicio de la operación de la entidad. Esto con respecto a la planta de personal. Otro segundo requisito es que sus activos deben ser inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y sus ingresos brutos deben ser inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto, aplicando o teniendo en cuenta estos 3 requisitos, podremos comprender o analizar si podemos aplicar la norma de información financiera a este grupo de microempresa. Conceptos y principios generales. El estado de resultado y el estado de la situación financiera de las microempresas pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad. Los estados financieros de una microempresa se elaboran partiendo del supuesto de que la microempresa esté en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible. De ese modo, dependiendo de la actividad económica en que se encuentra el microempresario, se podrán utilizar otros rubros o modelos de acuerdo con sus necesidades. Entre ellos es el efectivo, el equivalente al efectivo, las inversiones, deudores comerciales, cuentas por cobrar a terceros, propiedad de planta y equipo, obligaciones financieras, obligaciones laborales, provisiones, pasivos por impuesto, patrimonio y tener en cuenta las ganancias acumuladas y entre otros. Objetivos de los estados financieros en las microempresas. El objetivo de los estados financieros es suministrar la información sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa. Estos deben ser útiles para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios de las microempresas suelen ser
propietarios, directores, entidades financieras, acreedores, el gobierno nacional y sus organismos, entre otros. Otro de los objetivos importantes de los estados financieros en una microempresa es dar cuenta de la gestión de la administración. Por lo tanto, vamos a ver unas características de la información de los estados financieros. ¿Qué cualidades deben cumplir para ser útiles para la toma de decisiones? Comprensibilidad. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Los estados financieros deben ser relevantes. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan. Por otro lado, se encuentra la materialidad o la importancia relativa. La información es material y por ello es relevante. Si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Otra característica es la fiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe cumplir con ser fiable. También se encuentra la esencia sobre forma. Habla acerca de las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal. La información debe ser prudente. Cuando quiera que existan dificultades para medir una manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos, los ingresos y, en su defecto, subestimar los pasivos y los gastos. También debe ser íntegra, debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. También se debe cumplir con la comparabilidad. Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo de tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y en el resultado de sus operaciones. También debe tener esta característica y es la oportunidad, que implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Debe también tener equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente un proceso de juicio. Hay otras características cualitativas importantes a considerar y son la situación financiera, también la utilidad o pérdida, el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, también la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, la fiabilidad de la medición, tanto la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. De esta manera se reconocen los estados financieros. Presentación de los estados financieros. Las microempresas, a diferencia de las pymes y las grandes empresas, deben preparar unos estados financieros abreviados, por lo que están obligadas a presentar una menor cantidad de informes. Recordemos que las microempresas son entidades pequeñas que desarrollan pocas operaciones con un nivel de complejidad bajo. Por eso, su marco de contabilidad les permite presentar estados financieros abreviados con una menor exigencia de revelaciones. En Colombia se encuentran clasificadas en el grupo 3 de convergencia y por ese motivo no están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera NIF. En su lugar deben aplicar el marco de contabilidad simplificada. De acuerdo con el párrafo 3.8 del anexo 3 del DUR 2420 del 2015, solo están obligadas a presentar al final de cada ejercicio con corte 31 de diciembre los siguientes estados financieros. Estado de la situación financiera. Este informe contiene información acerca de los activos, pasivos y patrimonio de una microempresa en una fecha determinada. Su propósito es presentar información acerca de los recursos y las deudas de la entidad a la fecha sobre la que se informa. El otro estado financiero es estado de resultados. Este informe
permite conocer cuál es el beneficio o la pérdida que ha tenido la microempresa durante un periodo determinado. En ese sentido, la microempresa debe incluir información acerca de sus ingresos, costos y gastos, y las notas a los estados financieros. En esta debe incluirse la información necesaria para que los usuarios puedan comprender los informes. Datos como sobre el ente económico, resumen de las políticas contables de la entidad, información cuantitativa y cualitativa que permita desagregar las partidas presentadas en los estados financieros y un resumen del movimiento del patrimonio. Dando continuidad en el capítulo 4 sobre el estado de situación financiera, se establece que el mismo revela los activos, pasivos y patrimonio de una microempresa en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Demuestra que una empresa clasificará un activo como corriente cuando espera convertirlo en efectivo para el consumo normal de las operaciones de una microempresa, que generalmente es de un año. También mantiene el activo con fines de negociación y se trata de un efectivo o un equivalente al efectivo. También en los pasivos corrientes, la microempresa espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de la operación. El pasivo siempre debe liquidarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. En el orden y formato de las partidas del estado de situación financiera, se incurrirán todas las partidas cuando el tamaño y la naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprenderlas. Y se debe revelar en el estado de situación financiera el efectivo y el equivalente al efectivo, las inversiones, los inventarios que muestran por separado las cuantías, las obligaciones financieras y laborales, y el pasivo por impuesto y la propia planta y equipo que muestran el valor de la depreciación acumulada. Capítulo 15. Aplicación por primera vez de la norma de información financiera para las microempresas. NIF para las microempresas. Este capítulo se aplicará a una microempresa que adopte por primera vez la norma de información financiera para las microempresas, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIF para pymes o en otro marco contable. Una microempresa puede adoptar por primera vez la norma de información financiera para las microempresas en una única ocasión. Si una microempresa que utiliza la norma de información financiera para las microempresas deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad. Las exenciones especiales, o sea, liberarla de esta responsabilidad, simplificaciones y otros requerimientos de esa sección no serán aplicables a la nueva opción. Una microempresa que adopte por primera vez la norma de información financiera para microempresas aplicará ese capítulo en la preparación de sus primeros estados financieros preparados conforme a esta norma. Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta norma son los estados financieros anuales, en los cuales la microempresa hace una declaración inicial, explícita, clara y sin reservas del cumplimiento con la norma de información financiera a las microempresas. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta norma son los primeros estados financieros de una empresa si ésta, por ejemplo, no presentó estados financieros en los periodos anteriores, presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable anterior, que no son coherentes todos los aspectos de esta norma, o presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las NIF o NIF para pymes. El párrafo 3.8 de esta norma define un conjunto completo de estados financieros. El párrafo 3.6 requiere de una microempresa revele información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios presentados en los estados financieros, así como información comparativa específica. Una microempresa puede presentar información comparativa con respecto a más de un periodo anterior comparable.
La fecha de transición a la norma de información para las microempresas de una microempresa es la fecha en la que prepara su estado de situación financiera de apertura conforme a esta norma. Una microempresa deberá en su estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición a la norma de información financiera para las microempresas, es decir, al comienzo del periodo presentado, reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta norma. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no lo permite. Reclasificar las partidas que reconoció según su marco contable anterior como activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta norma, y aplicar esta norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de situación financiera de apertura conforme a esta norma pueden diferir de las que aplican en la misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes resultantes surgen de transiciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta norma. Por lo tanto, una microempresa reconocerá tales ajustes en fecha de transición a esta norma directamente en la cuenta de resultados acumulados. Una microempresa que aplica por primera vez esta norma podrá utilizar como costo de las propiedades, planta y equipo en el estado de situación financiera de apertura cualquiera de los siguientes criterios. Primero, un evalúo técnico efectuado en la fecha de transición. Segundo, el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento de esta norma. En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones contenidas en la presente norma. Una microempresa explicará en una nota los estados financieros cómo ha efectuado la transición desde el marco contable anterior a esta norma. Para cumplir con el párrafo 15.10, los primeros estados financieros preparados conforme a esta norma incluirán: primero, una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. Segundo, conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco contable anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con esta norma para cada una de las fechas. Tercero, la fecha de transición a esta norma y el final de lo último periodo presentado en los estados financieros anuales más recientes de las microempresas determinado de acuerdo con su marco contable anterior. Cuarto, una conciliación del resultado de sus operaciones determinado de acuerdo con su marco contable anterior para el último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes de la microempresa, con el resultado determinado de acuerdo con esta norma para ese mismo periodo. Si una microempresa no presentó estados financieros en los periodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta norma. Podemos concluir que las normas internacionales de información financiera, NIF, establecen un marco conceptual de observación obligatoria en la preparación de la información financiera, tanto de las grandes como medianas y pequeñas empresas en el mundo. En Colombia, desde la promulgación de la Ley 1314 del 2019, las NIF se aplican a 3 grupos empresariales. Ellos son Grupo 1, las cuales se aplican a las denominadas grandes empresas. Grupo 2, NIF Pymes, las cuales se aplican a las medianas y pequeñas empresas. Ahora bien, el Grupo 3, que fue lo que hoy estuvimos exponiendo en este podcast, es propio de la legislación colombiana y se aplica a las denominadas microempresas. Hoy en día se conocen como las MIPYMES. Es por ello que se hace necesario conocer el tratamiento de la información financiera para este tipo de organización, el cual se encuentra descrito en el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. En este orden de ideas, las microempresas deberán seguir el modelo de contabilidad simplificado llamado Marco Técnico de Información Financiera para las Microempresas. En ella se dan las pautas a seguir para el desarrollo del proceso contable. Dicho esto, es interesante entonces ahondar
en estos lineamientos básicos establecidos en el marco técnico NIF, los cuales han sido objeto de estudio.